Estamos en el segundo módulo de las novedades post EJA 2024. En este módulo vamos a hablar sobre linfomas agresivos. Vamos a presentar 3 abstracts y una breve reseña sobre el educacional que se presentó sobre linfomas difusos de células grandes B. Bueno, para presentar este módulo nos acompañan la doctora Marta Serga y el doctor Germán Stemelin. El primer abstract que vamos a presentar es el abstract del estudio STARGLOW, que es un estudio de fase 3 randomizado que se llevó a cabo en pacientes con diagnóstico de linfoma difuso de células grandes B, recaídos refractarios que no eran candidatos a trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Bueno, en este estudio se intentó, se hizo un estudio randomizado en el cual participaron 274 pacientes y la rama comparadora utilizó una medicación que se llama glofitamab, que es un antígeno biespecífico, anti-CD3 y anti-CD20, asociado a la quimioterapia GEMOX. La rama comparadora era el esquema R-GEMOX. La randomización fue 2:1. Los pacientes que se incluyeron en el estudio habían realizado una línea previa de tratamiento y tenían un performance status bueno. En total se realizaron 8 ciclos de tratamiento. La rama en investigación utilizó el ascenso de la dosis semanal para evitar el síndrome de liberación de citoquinas con glofitamab. La primera dosis fue de 2,5, la segunda fue de 10 miligramos, en la tercera semana se utilizaron 30 miligramos. Y luego de finalizados los 8 ciclos, en la rama comparadora se agregaron 4 ciclos más de glofitamab monoterapia. El objetivo, el endpoint primario del estudio fue la sobrevida global, y como objetivos secundarios se presentó la sobrevida libre de progresión, la remisión completa y la duración de la remisión completa. Bueno, los resultados fueron bastante sorprendentes en este grupo de pacientes, que como características el 57% de la rama control eran refractarios primarios y el 51% de la rama control. Bueno, los resultados fueron muy buenos, como dije antes. Tenían una mediana de sobrevida global de 25 meses comparado con R-GEMOX, que solamente era de 12 meses. Este resultado fue estadísticamente significativo y la sobrevida libre de progresión a los 2 años, con 20 meses de seguimiento, fue de 13 meses versus 3 meses en la rama comparadora. Y el otro objetivo secundario fue evaluar la remisión completa, que los pacientes en la rama comparadora fue de 58% versus R-GEMOX, que fue de tan solo 25%. Un tema importante era evaluar si el agregado del glofitamab producía mayores efectos adversos, que evidentemente así fue. Pero lo que se vio es que fueron eventos adversos que eran conocidos de la droga y se supieron manejar. El 44% de los pacientes presentaron un síndrome de liberación de citoquinas, pero solamente un 2,3% eran de grado 3, también presentaron 2,5% de ICANS. Y este estudio se llevó a cabo en época de pandemia de COVID-19, por ende este fue un tema importante a tratar. Hubieron 7 muertes en la rama de glofitamab GEMOX, a diferencia de los pacientes con R-GEMOX, que no falleció ninguno. Entonces, todos los pacientes que fueron positivos se suspendía momentáneamente el tratamiento en ese caso. Y bueno, esos fueron los resultados. No sé, doctor Stemelin, si usted nos quiere dar alguna opinión sobre qué le pareció el diseño del estudio. Bueno, gracias Sofía. Este fue indudablemente uno de los estudios importantes que se presentaron en EJA. De hecho, fue seleccionado como un late breaking abstract. Con respecto al diseño que me preguntás, no existe un comparador natural. De hecho, no al menos en nuestra región.
probablemente el mejor comparador serían las CAR-T, ya ahora aprobadas para segunda línea a partir del resultado del SUMA-7 y del TRANSFORM, pero ese estudio biespecífico versus CAR-T probablemente nunca ocurra. Quizás un mejor comparador habría sido Pola-Venda-R, Tafalena, pero R-GEMOX está en todas las guías, o sea que es un comparador aceptable. Me llama la atención, sí, el hecho de que hayan elegido dar 8 ciclos de R-GEMOX, eso no es habitual. Estimo que es como para equiparar el hecho de que la rama experimental tuvo 1 año de tratamiento y haberlo tratado solamente 6 meses parecía demasiado poco. Aún así, la rama con R-GEMOX es una... recibieron solamente 4 ciclos de media, seguramente por falta de respuesta, porque ya hay experiencia con respecto al R-GEMOX para esta población, en particular para los refractarios primarios, y la verdad es que la experiencia es muy mala, y es por eso que la randomización 2:1 no me parece mal en este caso en particular, donde la rama comparadora es una rama que uno ya sabe que va mal, y es o no ético o poco humano randomizar 1 a 1, así que me parece bien. Con respecto a lo que mencionaste del COVID, hay muchos ensayos que hacen mención a que lo corrieron durante la pandemia. Probablemente es una variable externa incidental, no es una variable confusora, pero claramente está machada. O sea, los dos grupos tenían el mismo riesgo de tener COVID, o sea que los resultados hay que tomarlos como están y sería un error muy grave estadísticamente sacar a esos pacientes. Del diseño lo que más me hace ruido es que no haya una rama con glofitamab como monodroga. Primero porque los resultados con R-GEMOX no son muy buenos, así que uno tiene el derecho a especular que con glofitamab monodroga probablemente hubiera ido parecido. Y segundo porque nosotros cuando tengamos la aprobación, que aparentemente va a ser pronto, para luego de 2 líneas, va a ser como monodroga. Y lo otro es con respecto a los resultados que mencionaste. Los resultados son realmente muy impresionantes a favor del Glofi, duplica la sobrevida global, que el endpoint primario sea sobrevida global es muy bueno y debía ser sobrevida global porque uno ya sabía que la expectativa de sobrevida media de los pacientes con R-GEMOX no supera los 10 meses y es menor en los pacientes refractarios primarios. De los efectos adversos, tuvieron mucho más efectos adversos los pacientes con Glofi, efectos adversos de clase, que ya los mencionaste. Los de clase casi siempre tuvieron concomitantemente ICANS y CRS, y con respecto a la mortalidad por el COVID, bueno, ya mencioné. De las conclusiones, creo que es un argumento fuerte a favor de usar los biespecíficos. Me parece que, salvo contra las CAR-T, hubiera dado mejor que cualquier otro comparador. Creo que no se puede sacar la conclusión del STARGLO que debe ser asociado a quimioterapia. Y este es un mensaje personal porque he visto en otras patologías donde aparecen nuevas drogas y rápidamente los médicos, en un intento de mejorar los resultados, imaginamos que si le agregamos quimioterapia vamos a lograr mejores resultados, quizás sí, pero también agregamos toxicidad. En este caso, sin duda, agregamos toxicidad y probablemente me parece a mí que no mejoramos la sobrevida. Creo que cuando lo tengamos lo vamos a usar como monodroga. Sí, es muy interesante, digamos, que aumente
La sobrevida global en este grupo de pacientes refractarios primarios, casi el 60% eran refractarios primarios. Y no sé, Marta, ¿vos qué opinás sobre, en el caso de que exista la aprobación en Argentina, ¿qué opinás que va a ser el estándar, digamos, de tratamiento en estos pacientes recaídos refractarios? Si la utilización como monodroga sería una opción o si a vos te parece que la combinación con quimioterapia después de este estudio, seguramente faltan muchos más para terminar de definirlo, pero en tu experiencia o tu opinión personal, ¿te parece que va a ser una buena opción acá en Argentina, sobre todo como dijo Germán, donde no tenemos CAR-Ts? No sé qué opinás sobre eso. Bueno, yo creo que comparto un poco el comentario que hacía Germán con respecto a que los resultados fueron realmente muy impactantes, ¿no es cierto? Sobre todo con un endpoint tan poderoso como es sobrevida global, digamos. Así que me parece que es sumamente interesante. También es cierto que la aprobación del Glofi va a ser seguramente en monoterapia y luego de al menos 2 líneas de tratamiento. Pensemos que en este estudio se incluyeron casi más de un 60% de pacientes que habían recibido solo una línea de tratamiento, lo cual digamos, a uno le hace pensar que quizás esa era una población quizás un poco mejor, digamos, una población un poco más favorable. Yo creo que seguramente el uso en principio va a ser en monoterapia. Obviamente están corriendo en el mundo un montón de trabajos e incluso en combinación en primera línea con el estándar de RECHOP, así que todavía creo que los datos son un poco inmaduros como para poder dar una conclusión. Y obviamente esto es un estudio clínico y habrá que ver después en qué medida estos resultados se reproducen en los estudios de vida real. Que ese es otro punto también, porque tengamos en cuenta que siempre estamos hablando de poblaciones altamente seleccionadas, con muy buen performance, digamos, con criterios de inclusión bastante estrictos, que la mayor parte de las veces no son los criterios de inclusión que tienen nuestros verdaderos pacientes. Pero bueno, sin duda son resultados sumamente atrayentes, ¿no? Eso no cabe duda. El siguiente abstract que vamos a presentar es un abstract del registro del IBMT, en el cual se analizaron pacientes con linfoma no Hodgkin T que se trasplantaron, tanto trasplante de autologos como trasplante alogénico. Bueno, este es un estudio retrospectivo de la vida real que se llevó a cabo desde el año 2000 hasta el año 2022 y en el cual incluyeron 4 subtipos de linfomas no Hodgkin T, que fueron no Hodgkin T periférico NOS, angioinmunoblástico, de células grandes ALK negativos y ALK positivos. Y lo que analizaron fueron sobrevida global y sobrevida libre de progresión a 2 años, la incidencia de recaída en los primeros 2 años, la mortalidad no relacionada al trasplante, y hicieron como una comparación en cuanto los pacientes accedían al trasplante con primera remisión completa versus aquellos que lo hacían en segunda remisión completa o posterior y aquellos que se trasplantaban con enfermedad estable o progresiva. Bueno, en total se trasplantaron 7.099 pacientes con trasplante autólogo, con una mediana de edad que fue de 56 años. Más del 70% estaban en primera remisión completa y el 75% de los pacientes utilizaron como régimen de acondicionamiento el esquema BIM. Bueno, la sobrevida libre de progresión a 2 años fue de 52% y la sobrevida global fue de 69%. Después, cuando se analizaron los diferentes subtipos, se vio que los pacientes que tenían linfomas T de células grandes, que entre ALK negativo y ALK positivos, tuvieron sobrevidas libres de progresión alrededor del 65-69%, con sobrevidas globales de 85-89%. En cambio, los pacientes con diagnóstico de linfomas angioinmunoblásticos o T periférico NOS tenían una sobrevida libre de progresión alrededor del 50%, con sobrevidas globales entre 65 y 66%. Eso, digamos, fue estadísticamente significativo entre los diferentes subtipos. En cuanto al riesgo de recaída o la incidencia de la recaída en los primeros 2 años, fue más frecuente también en los pacientes con
angioinmunoblástico y tenos periférico, que rondaba el 44% versus los pacientes con linfomas ALK negativos, que fue de 30%, y 25% para los ALK positivos. La mortalidad no relacionada al trasplante autólogo fue entre 4,3 y 5,3%, que es digamos, la estándar. Bueno, eso fue en cuanto, y bueno, la diferencia entre los pacientes que obviamente llegaban al trasplante en primera, en segunda, remisión completa o en enfermedad estable, los valores eran diferentes entre la primera y la segunda remisión, con una diferencia del 10% en cuanto a sobrevida libre de progresión y sobrevida global, y con la primera remisión completa de los pacientes que llegaban con enfermedad estable progresada tenían una diferencia casi del 20 al 25%, o sea, bastante, que es un dato que más o menos es el que manejamos nosotros también acá en Argentina. En cuanto al trasplante alogenéico, estuvieron 1.292 pacientes, con una mediana de edad también de 51 años aproximadamente. Acá en este grupo el 50% de los pacientes habían recibido más de 3 líneas de tratamiento y el 49% llegaban en primera remisión completa, un 20% en segunda remisión completa y un 19% como enfermedad progresada, enfermedad estable pretrasplante. Los regímenes de acondicionamiento fueron un 50% de intensidad reducida y un 50% como regímenes mioablativos. La sobrevida libre de progresión a 2 años fue también del 51,9% y la sobrevida global fue de 56%. Muy buenos porcentajes para el tipo de paciente. Cuando se analizaron también los diferentes subtipos, también fueron diferentes. En este caso, los pacientes con anaplásicos ALK positivos tenían una sobrevida libre de progresión a 2 años cercana al 68%, con sobrevidas globales casi del 79%. Perdón. Y los pacientes con angioinmunoblástico, sobrevidas libres de progresión del 56%, con 59% de sobrevidas globales. Y los pacientes con ALK negativos tenían sobrevidas libres de progresión del 49%, con sobrevidas globales del 63%, y los pacientes con T periféricos NOS, 48% y sobrevidas globales del 63%. En cuanto a la incidencia de recaída en los primeros 2 años, los pacientes con ALK negativos tuvieron una incidencia bastante alta, cercana al 30%, y después los pacientes con angioinmunoblástico alrededor del 12%, que fueron los que menos de recaídas tuvieron, que fue como un porcentaje medio raro para el tipo que por lo general es al revés. Y la mortalidad no relacionada al trasplante también fue estadísticamente significativa, a diferencia de los trasplantes autólogos. Los pacientes con angioinmunoblástico y T periférico NOS alcanzaron casi el 30%, mientras que los ALK negativos y positivos eran alrededor del 14 y el 11%. Y también la diferencia se mantuvo similar a los trasplantes autólogos en cuanto a las primeras, al estatus pre-trasplante. No sé qué opinión tenés, Marta, sobre este estudio, qué te pareció, cómo lo reflejás con nuestra práctica habitual en Argentina. Bueno, a mí me parece, por algo elegimos este trabajo, porque es un trabajo muy poderoso, ya viendo solamente el número de pacientes que han sido incluidos. Y tiene el valor también de ser un trabajo de registro. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque uno podría pensar que quizás algunos resultados bastante favorables pueden tener que ver con el hecho de que uno está seleccionando pacientes que han respondido a la primera línea y está llevándolos a una consolidación con trasplante, un trasplante autólogo, a un paciente que está en remisión completa, y quizás es un paciente que uno podría quizás pensar que podría no haber sido trasplantado. Sin embargo, en realidad me parece que hoy el estándar nuestro también sigue siendo en los pacientes con linfomas T en respuesta completa después de la primera línea o en una muy buena respuesta parcial, la consolidación con trasplante autólogo.
Quizás algunos grupos es cierto que pueden excluir de este estándar de tratamiento a los ALK positivos con un IPI bajo, digamos. Esos pacientes quizás podrían ser eximidos de una consolidación con trasplante autólogo. Pero en general a todos los ALK positivos con un IPI desfavorable, a los ALK negativos, a los ALK inmunoblásticos, a los TNOS, uno intenta llevarlos a una consolidación con trasplante en primera, digamos, si uno ha obtenido una muy buena respuesta con el tratamiento de inducción. Mencionaste este tema de los resultados bastante favorables en los ALK negativos. Uno se pregunta, hoy sabemos que la población de los ALK negativos es una población un poco heterogénea en función de los aspectos moleculares, entonces uno cree que quizás en ese grupo haya algunos pacientes con DUSP22, que son los que uno conoce como un subgrupo de mejor pronóstico y quizás eso explique algunas diferencias. Yo creo que los resultados son muy interesantes y creo que refuerzan un poco cuál es el estándar hoy en estos pacientes. Y también, porque también en estos pacientes, si la edad y la ausencia de comorbilidades lo permite, son pacientes que habiendo sido trasplantados en primera, frente a una recaída, bueno, son pacientes a los cuales uno intenta obtener algún tipo de respuesta con quimioterapia de rescate y llevarlos a una modalidad de trasplante alogénico. A mí me gustaría, ya que vos estás en un servicio que hace trasplante, me gustaría también conocer tu opinión, Germán. Bueno, lo primero, coincido con todo lo que dijiste. Para nosotros, los que hacemos trasplante, es muy importante esta información a falta de ensayos obviamente randomizados. Es muy difícil randomizar en trasplante. Entonces, tener este número de pacientes con resultados bastante buenos. Hay que hacer una aclaración porque por ahí no todo el mundo entiende que estamos hablando de pacientes que pudieron llegar al trasplante. O sea, en el camino quedaron muchos pacientes que no pudieron ser trasplantados, y ni hablar de los alogeneicos. Seguramente hay más todavía que no pudieron llegar al trasplante alogeneico. Pero los números son muy buenos. Creo que la mortalidad de los angioinmunoblásticos tiene que ver tiene que ver con la edad. Es un grupo etario. Sí, de hecho como que fue una de las preguntas en la charla y como que refirió que, claro, los pacientes con angioinmunoblásticos y T periféricos son mayores con respecto a los ALK negativos. Sí, de hecho nosotros en nuestra serie, nosotros en el hospital hacemos lo que vos comentaste, a los ALK positivos con IPI bajo no los trasplantamos como consolidación. Y es raro que podamos trasplantar un angioinmunoblástico porque la mayoría son pacientes añosos. Y queda ahí la esperanza de que el trasplante alogeneico muestra un 50% de sobrevida a aquellos que pueden llegar. O sea, como que dentro del algoritmo terapéutico debería seguir. El siguiente abstract que vamos a presentar es un abstract del grupo nórdico en el cual se abordaron los pacientes con linfoma no Hodgkin de alto grado con tratamiento adaptado a biomarcadores. Bueno, este es un estudio fase 2 en el cual se incluyeron 123 pacientes con diagnósticos de linfoma no Hodgkin B de alto grado o linfoma folicular 3B y pacientes que tenían IPI adaptado a la edad mayor a 2 o pacientes que tenían factores de riesgo para tener compromiso del sistema nervioso central, como por ejemplo compromiso de gónadas, compromiso de más de 2 sitios extranodales, compromiso óseo, que estuvieran vírgenes de tratamiento, o sea, recién diagnóstico, y el esquema consistía en administrar 2 ciclos de R-CHOP21 más profilaxis del sistema nervioso central con metotrexate a altas dosis hasta obtener ciertos factores biológicos que iban a estratificar entre 2 tipos de tratamientos según estuvieran o no presentes. Estos factores biológicos fueron que tuvieran los pacientes CEMIC positivo, que fueran doble o triple hit, que tuvieran mutación de TP53, ya fuere por FISH, la lesión, o por inmunohistoquímica, y que tuvieran CD5 positivo. Los pacientes que presentaban uno de estos factores de riesgo
se les administraba R-DAEPOCH por 4 ciclos, y los pacientes que no presentaban ninguno de estos factores biológicos de riesgo recibían solo R-CHOEP por 4. Y además, cuando finalizaban estos 4 ciclos de intensificación, recibían una dosis extra de citarabina altas dosis asociada a rituximab. Digamos, al momento del diagnóstico, luego de los 2 primeros ciclos de R-CHOP, luego de los 4 ciclos de intensificación y al final del tratamiento, se midieron el ADN circulante en todos los pacientes. Bueno, este estudio, digamos, surge a raíz de que el R-CHOP, que es como el estándar de los linfomas difusos de células grandes B, fue insuficiente para lograr, digamos, las respuestas a este grupo de pacientes de alto riesgo. Entonces, digamos, el objetivo era evaluar si esta intensificación del tratamiento lograba igualar los resultados de los pacientes que tenían alto riesgo biológico comparado con los que no lo tenían. Entonces, los resultados fueron muy buenos. En este caso se comparan, digamos, los estándares versus los pacientes de alto riesgo, y la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global a 5 años, que fue lo que se evaluó, fueron cercanas al 85-83%, y no hubo diferencia estadísticamente significativa entre estos dos grupos, lo cual la respuesta en este estudio fue que la estratificación de riesgo igualaba esta diferencia del riesgo biológico. Pero en algunos ítems, digamos, sí hubo una diferencia significativa, como por ejemplo, todos estos pacientes eran, digamos, como criterio de inclusión, tenían un IPI adecuado a la edad mayor a 2, pero los pacientes con un IPI adecuado a la edad mayor a 3 tenían una diferencia significativa en cuanto a sobrevida global con respecto a los pacientes que se intensificaba el tratamiento. O sea que los pacientes con un IPI mayor a 3 tienen un beneficio en sobrevida global al intensificar el tratamiento. Después, lo otro que vieron es que los pacientes que eran doble hit o triple hit, que son pacientes que por lo general suelen tener una respuesta más baja con respecto al resto de los pacientes o un riesgo de recaída más alto, en cuanto a sobrevida global se igualaban, pero no lograron estos resultados los pacientes con mutación de TP53 y en los cuales continuaba habiendo diferencias estadísticamente significativas en sobrevida global a pesar de la intensificación del tratamiento, y en los pacientes con ADN circulante muy alto al inicio o luego de los 2 ciclos de tratamiento o al final del tratamiento se mantenía la diferencia en cuanto a sobrevida global entre los pacientes de alto riesgo y los pacientes que no tenían ninguno de estos criterios biológicos. Así que, bueno, no sé, Germán, si nos querés dar tu opinión sobre este trabajo, ¿qué te pareció? Bueno, me pareció realmente muy interesante, es como una secuela de estudios que vienen haciendo el grupo nórdico, a este creo que lo llaman BioChic, es el LBC06, que lo comparan en el abstract contra el 05, que era densidad, o sea, dando cada 14 días el CHOP o el CHOEP para este mismo grupo de alto riesgo. Como dijiste antes, la intención es lograr una mejor respuesta que el R-CHOP 21 en un subgrupo de pacientes definido de alguna forma, por IPI alto o por compromiso de ciertos sitios que mencionaste. Lo muy interesante es que es un estudio de escalamiento, porque luego de 2 ciclos de R-CHOP 21, cuando tienen resultados biológicos de pronóstico, resultados que están al alcance de prácticamente todos, eso es lo más interesante, no es que estamos hablando de altísima tecnología, los randomizan entre aquellos que siguen con densidad, o sea, cada 14 días el R-CHOEP, versus R-DAEPOCH, como mencionaste vos, con ARA-C al final, etc. Los resultados muestran que incrementar para R-DAEPOCH
tiene sentido para todos los grupos biológicos, menos también, como hiciste mención, para aquellos que están mutados para el TP53. Hay un subanálisis muy interesante que también vienen haciendo secuencialmente, que es el de DNA circulante tumoral. Lo miden de manera basal, haciendo un corte entre aquellos que tienen altos niveles o bajos niveles. El nivel de corte es 3.75 log, de una unidad de medida especial que se llama HGE por mililitro, y luego lo miden después de 2 ciclos y al final. En principio, después de 2 ciclos y al final, tiene que dar negativo. Si da positivo es de mal pronóstico, y el R-DAEPOCH no logra revertir el mal pronóstico de tener altos niveles basales de DNA circulantes o tener positividad después de 2 ciclos y al final. Y creo que en la práctica todos nosotros, sobre todo con la nueva clasificación que habla de los B de alto riesgo, estamos dando esquemas diferentes al R-CHOP21, R-DAEPOCH, en el caso nuestro, por ejemplo, sin saber exactamente si tenemos un fundamento teórico o no lo tenemos. Este estudio aporta en ese sentido, como diciendo, bueno, tiene sentido que haya un subgrupo que tiene que ser tratado más intensivamente. Con respecto al DNA circulante, no tenemos acceso a esa tecnología. De tenerla, creo que todavía, si al final del tratamiento hay DNA circulante, yo no sé qué opinás vos, Marta, no sé si uno debería entenderlo con un PET negativo como refractarios o esperar y ver cómo evoluciona el paciente. Bueno, a ver, varias reflexiones. Me parece que también coincido que ha sido un trabajo sumamente interesante. Como bien menciona Germán, en realidad esta autora, Lepa, viene presentando ya en los últimos años trabajos con esta misma característica. Ella presentó el año pasado en Lugano un trabajo muy similar. La diferencia es que no incluía ninguna data respecto de DNA circulante. Pero en realidad ella lo que mostró en ese trabajo fueron más o menos resultados similares, en el sentido de que lograba de alguna manera homogeneizar el pronóstico de los pacientes de alto riesgo biológico mediante la intensificación del tratamiento. Y en el estudio lo que mostraba también era que el factor biológico de mayor peso, ¿no?, como bien dijiste vos, era la mutación o la alteración del TP53. A mí me parece que es interesante una reflexión, y es, fíjate que ella define, o sea, ellos definen los pacientes de mayor riesgo en función de todos estos factores biológicos que vos mencionaste, y como elemento pronóstico, digamos, evolutivo o de respuesta terapéutica, no utilizan las imágenes, utiliza el DNA circulante. Y creo que eso es lo que se viene, digamos, ¿no? O sea, en ningún momento se habla ni de PET interino, ni de ningún tipo de valoración de respuesta a través de imágenes, sino que la valoración de la reducción de la carga tumoral está dada por el DNA circulante. Yo creo que el futuro viene en esa línea, todavía no lo tenemos disponible, todavía, pero bueno, espero que falte cada vez más. Para finalizar este módulo vamos a hablar sobre el educacional que se presentó sobre linfomas difusos de células grandes B, que digamos, abordó diferentes temas relacionados con el microambiente tumoral. Fue presentado por 3 reconocidos disertantes. El primer tema, que es las señales oncogénicas en el linfoma difuso de células grandes B, fue presentado por Gael Roué. El segundo tema fue sobre DNA circulante en cuanto al diagnóstico y luego seguimiento, que fue presentado por Stefan Lig. Y finalmente se habló sobre el abordaje de la genómica en la práctica clínica habitual, que fue presentado por Andrew Davis. Así que bueno, Marta, nos vas a comentar un poco sobre qué te pareció, o explicar un poco a ver qué opinás sobre toda esta genómica adaptada a la clínica habitual. Bueno, a mí me pareció muy interesante que el educacional de linfomas agresivos
justamente se basara exclusivamente, prácticamente en aspectos biológicos. Y me parece que ese es el camino por el cual vamos. La primera media hora estuvo relacionada con las vías de señalización, digamos, en el linfoma difuso de células grandes. Y en la segunda media hora fue un poco más práctica, porque ahí se habló justamente sobre, como bien dijiste, sobre DNA circulante. El speaker explicó que había distintas técnicas para estudiar el DNA circulante, que tenían diferencias esas técnicas en lo que respecta a la sensibilidad y también en lo que respecta a la accesibilidad o al costo. Me pareció muy interesante porque mostraron una encuesta, los resultados de una encuesta que hicieron a varios centros, y cuando les preguntaban a esos centros cuáles eran las barreras para implementar estas tecnologías del DNA circulante, casi prácticamente la mitad de los centros respondieron que una de las barreras era la falta de educación de los médicos acerca de la utilidad del método. Y bueno, y la segunda en orden de frecuencia tenía que ver con el acceso, digamos, con las dificultades vinculadas con el acceso. Lo que es muy importante es que él mostró que la determinación del DNA circulante es muy importante en distintas etapas evolutivas del linfoma. Al momento del diagnóstico, porque es una medida de carga tumoral y demuestra con curvas que hay una diferencia pronóstica en función de esa carga tumoral que muestra el DNA circulante. Por supuesto, en la evaluación de la respuesta terapéutica, y también en lo que hace al diagnóstico, digamos, preclínico de la recaída de la enfermedad. Así que estos son datos que me parecieron muy interesantes. Bueno, algo se habló en el trabajo que presentamos previamente. Exactamente. De cómo la carga tumoral inicial predecía la respuesta del futuro. Y cómo la respuesta, digamos, la presencia de esa carga tumoral al final del tratamiento también era un factor pronóstico muy adverso. Y la última charla, que fue la de Andrew Davis de Inglaterra, fue muy interesante porque habló un poco de la medicina translacional, es decir, de cómo trasladar todos estos conocimientos nuevos de la biología de los linfomas, cómo se trasladan a la práctica clínica. Entonces, bueno, habló de muchas cosas, mencionó que la heterogeneidad interna incluso que existe dentro de un mismo linfoma de células grandes, porque justamente desde el punto de vista de las alteraciones o de las mutaciones que tiene el difuso de células grandes, hay más de 30 probablemente alteraciones genéticas que presenta cada linfoma difuso de células grandes, o sea que estamos hablando de una patología muy compleja donde va a ser también muy, muy complejo estudiar, digamos, todas esas alteraciones. Habló también del rol del microambiente, mostró, digamos, estos 4 patrones de microambiente, el inflamatorio, el mesenquimático, el centro germinal y el de depresión, y cómo esos 4 subtipos no tenían demasiada correlación con respecto a la célula de origen. Y después, cuando mostró una imagen muy típica en la cual habla del R-CHOP en el medio y cómo introduciendo distintas moléculas se trató de optimizar los resultados del R-CHOP. Y si bien mostró que muchos de esos estudios aparentemente habían fracasado, digamos, en mostrar diferencias en términos de sobrevida libre de progresión, cuando se agregaba, qué sé yo, lenalidomida, ibrutinib o bortezomib, mostró sí, me pareció interesante la actualización del remodel, en el cual se comparó R-CHOP versus R-CHOP con bortezomib, que inicialmente no había mostrado diferencias en términos de sobrevida, pero que en el seguimiento a largo plazo hubo una diferencia a favor de la rama experimental en el grupo de los no centros germinales, ¿no? De célula B activada. También mostró los resultados de este estudio que hizo bastante ruido a principios de este año, el estudio de Zhang, en el cual, en función de la alteración molecular, se agregaba alguna molécula al R-CHOP, que podía ser decitabina, lenalidomida, ibrutinib, tuzidinostat, y cómo esto, digamos, mostraba diferencias en términos de remisión completa y en términos de sobrevida libre de enfermedad. Pero bueno, en realidad yo creo que todo esto se resume muy brevemente
teniendo en cuenta que cuando hablamos de linfomas difusos de células grandes B, estamos hablando de una población súper heterogénea, que evidentemente hay un montón de detalles desde lo molecular que hacen, que subdividen subtipos de esta patología. De hecho, fíjate que en los resultados del estudio del Polarix en primera línea, que mostraba un beneficio en términos de sobrevida libre de progresión, cuando se analizan algunos subsets muy particulares, se ve que esa diferencia es más significativa. Entonces, creo que la conclusión es que evidentemente estamos frente a una enfermedad muy heterogénea, de la cual todavía tenemos mucho por aprender desde el punto de vista molecular, y que probablemente ahí esté la clave en el sentido de que en la medida que conozcamos más estos aspectos moleculares, probablemente podamos seleccionar cuáles son los mejores pacientes o los pacientes que más se benefician con estrategias diferentes, con estrategias terapéuticas un poco diferentes. Creo que en esto tiene que ver con ese concepto de medicina personalizada, ¿no es cierto?, hacia el cual creo que en algún momento espero que podamos llegar. Exacto. Bueno, con esto entonces finalizamos. Muchas gracias por participar y bueno, espero que les haya sido útil este módulo y bueno, nos despedimos. Gracias.